¿Qué pasa después del paro? Y además, ¿qué es lo que ha dejado como evaluación este paro cívico cruceño? Para hablar del tema estamos con Gustavo Pedraza, analista político. Gustavo, ha terminado el paro. ¿Qué deja como resultados, como balance esta protesta que se encaminó a raíz del censo? Buenas noches. Buenas noches, Tufi. Gracias. Primero, que ha sido un paro muy pacífico, la gente se ha quedado tranquila en su casa y creo que esa es la valoración primaria. La disciplina, el compromiso de la protesta, o sea, para ir a la protesta ha sido notable, pero lo importante es qué sigue, qué hacer, porque el paro era para protestar por los resultados del censo. Entonces, ¿cómo hacemos para que cambie los resultados del censo? ¿Cómo se modifica esa cifra? ¿No se modifica? Y me parece que como un inicio de protesta está bien. Otro detalle que no hay que olvidar, Tufi, es que no dejar a un lado los problemas, otros problemas graves como el económico, el tema del diésel, etcétera. No hay que distraerse mucho solo con el tema del censo. Me parece importantísimo tomar en cuenta los otros datos. Hay que apuntar a modificar esa auditoría externa, esa comisión de técnicos que revise estos resultados. Tendrá que verificar qué porcentaje tuvo de omisión el censo para ver si es válido o no es válido. Si se comprueba que la omisión es numerosa, el censo tiene que anularse. Ha pasado en otros países, o sea, no es una locura pensar en anular un censo o no tomar en cuenta estas cifras que de alguna manera ya están siendo observadas desde el principio del mismo día que se dieron a conocer. Hay observaciones serias y no hay un sustento técnico, no es un criterio político, no hay un sustento técnico que autorice a afirmar categóricamente que el censo está bien hecho. El Comité Pro Santa Cruz ha planteado el lunes una reunión de una comisión para analizar las próximas medidas y también acelerar lo que implica una ley intercensal que permita reajustar tal vez estas cifras, pero eso puede llevar un tiempo. Hay otras ideas que plantean, por ejemplo, pedir que se anule el censo y que se haga otro nuevo en el 2025. ¿Qué tan viable es esta última idea, Gustavo, o las otras que está considerando el Comité Pro Santa Cruz? Bueno, yo creo que hay que pensar en esa vía. Si se comprueba en una auditoría externa que se ha omitido un buen porcentaje de la población o si se descubren errores estructurales, no tiene valor, no tiene rigor. Por lo tanto, lo que procede es que se haga otro censo. O sea, no hay salida. No se va a quedar el país con números que no representan la realidad, porque esa es la base de la planificación para el futuro. Perdón, Gustavo, pero hacer un nuevo censo implicaría por lo menos 3 o 5 años y se necesita un financiamiento importante. No sería una solución de corto plazo, ¿no? Hay otras experiencias también que se han dado en Chile, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, se observó el resultado de un censo, creo que tenía un margen de error de haber ignorado cerca del 9% de la población y se planteó la realización de una encuesta intercensal, es decir, de poder hacer también un conteo nuevo en el corto plazo. Eso hay que tomarlo también como una posibilidad. Lo que sí hay que admitir, todo lo que se haga en esto va a ser gasto, va a ser inversión, se requiere dinero, pero hay que valorar también qué es lo que va a pasar si se si se formalizan o se aceptan los resultados que ha dado el censo en la semana pasada.Endo el escenario que viene, por ahora Santa Cruz es el único departamento que ha asumido una medida de protesta como el paro cívico. Hay otros municipios como el del Alto y también el propio Cochabamba. El alcalde está insatisfecho con el censo. ¿Qué puede venir a continuación? ¿Se puede generar un escenario de conflictividad o se acaba aquí con este paro de Santa Cruz? ¿Los otros departamentos optarán por otras medidas, los que están descontentos? Yo creo que la conflictividad se va a incrementar, Tufi, y el censo, este tema del censo se va a agregar a los otros focos de conflicto, como son el tema de los combustibles, el dólar paralelo, las movilizaciones que van a haber en La Paz esta semana. Es decir, el tema del censo va a pasar a ser un agregado y por lo tanto la conflictividad va a ir escalando progresivamente.
Yo creo que el malestar de la sociedad por el tema económico, es decir, la inflación, el gobierno ha dado una cifra ahora mínima, según ellos no estamos ni con 3% de inflación, pero uno va y ve los precios y se da cuenta que la cosa es distinta. Entonces, creo yo que simplemente se va a agregar a los otros los focos o fuentes de conflicto como son los temas que he mencionado. Y sin duda se le complica más al gobierno, la situación se pone más difícil para los bolivianos porque esto va a ser largo, Tufi. Las movilizaciones, la presión social tiene que ser un instrumento, una herramienta de la sociedad para obligar al gobierno a arreglar las cosas que no las quiere arreglar ahora. A propósito, ante ese escenario que usted está pronosticando de un incremento de la conflictividad, ¿qué podría hacer el gobierno? ¿Qué se recomendaría que haga para desactivar precisamente un escenario de conflictividad? ¿O va a ser inevitable que esto se empeore? Por lo que ha pasado en los últimos 8 meses, en los 8 meses de este año, mejor dicho, el gobierno no está dispuesto a tomar medidas estructurales de corrección de la economía. No está cerrando empresas, no está cortando los gastos de estas empresas que prácticamente es una pérdida para el país, está aumentando más bien sueldos a los trabajadores de las empresas públicas, lo que claramente muestra que el gobierno está en carrera electoral y no le interesa resolver los problemas de la economía. El presidente cree que todavía tiene chance de ser candidato, de ganar una elección, cuando ha descuidado todo. Desde todo punto de vista, la situación va a empeorar. O sea, no hay posibilidades de que, como está el gobierno, pueda administrar mejor la situación económica. Yo creo que debería el gobierno tomar decisiones específicas, al menos para disminuir los gastos que el Estado hace, que el gobierno hace, desde cada uno de los rubros, cada uno de los ítems que se ha mencionado. Gracias, Gustavo, por el análisis. Horas ya después de que se ha levantado el paro departamental en Santa Cruz, ha sido un gusto tenerlo nuevamente aquí en vivo. Gracias. Bueno, jornada de paro en Santa Cruz terminó. Miriam Claros ya está en La Paz con otros temas. Gracias. Vamos a tratar de retomar lo que tú acabas de decir, querido Tufi, porque voy a conversar con don Miguel Delgadillo, presidente de la Regional Urbana del MAS IPSP en Santa Cruz. Don Miguel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, el honor es mío estar presente en este prestigioso programa. Gracias por su tiempo. A ver, ¿qué opinión tiene sobre esta postura que le han dado a conocer hoy los cívicos de que van a intentar unificar esta protesta, la que hoy ha comenzado con otras regiones? Estoy hablando de la protesta por el censo. ¿Usted cree que van a seguir otras regiones que llegarían a hacer lo mismo que Santa Cruz? No va a haber ningún seguimiento de otras regiones para generar paro cívico. Pero primeramente en Santa Cruz ese paro cívico generado por el Comité Cívico es solamente la representación de las logias, la representación del empresariado y de aquellos grupos de poder, de oligarcas que tiene exclusivamente el departamento cruceño. El pueblo cruceño, la mayoría de los barrios alejados afuera del tercer, cuarto anillo, han trabajado con normalidad, han salido a las calles de forma normal, pero no fue contundente este paro, que al final en cuenta volvieron a poner banderas cruceñas en diferentes calles, rotondas, gomas con ayudas de cintas de precaución, digamos, ¿no? Y obviamente tiraron varios cascotes en diferentes lugares, pero se han enfocado ellos en rotondas troncales del segundo anillo para que no dejen entrar hacia el primero, pero la mayoría de las calles ha estado expedita, la gente podía moverse fácilmente con los autos, con las motos, para poder llegar a su fuente laboral. Obviamente hay rutas como el segundo anillo que no estaban transitados por los micros, un negociado entre micreros y el Comité Cívico para tratar de incrementar el pasaje en el departamento de Santa Cruz. Entonces un paro fracasado que al final en cuenta tuvo que hacerse ayudar nuevamente con pititas, gomas, escombros y a la vez exclusivamente con banderas que no deberían haber sido utilizadas para ese tema de bloqueo, ¿no? Entonces no se cree que se va a extender esto a otros departamentos y peor, exclusivamente en el departamento de Santa Cruz. A ver, don Miguel, de todas formas, creo que en esto vamos a sincerarnos usted y yo. Ha sido una sorpresa para prácticamente todas las regiones los resultados que ha dado el censo. Resultados preliminares, no son los totales
definitivos, ¿no es cierto? Falta mucha información, eso es evidente. Pero ahora, hay muchas regiones que sí han dicho que necesitan revisar, que debería haber comisiones, que se debería mandar nuevamente a revisar todo el trabajo que habría realizado el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué opinión tiene de esto? Yo estuve presente en el informe del INE en el departamento de Santa Cruz. Sí. Y se manifestó cuando las diferentes cartillas estaban siendo concentradas, creo, en La Paz, que el señor rector y otras autoridades fueron a hacer la verificación cómo estaban trabajando exclusivamente en ese lugar que estaban haciendo la revisión o la tabulación. Ajá. En ese momento deberían haber puesto sus técnicos para agarrar y ver exclusivamente el tema de la muestra o de la falta de algunos domicilios que no se pudieron haber censado. Nadie puede negar lo que hizo el Comité Cívico, lo que hicieron varios actores políticos en el día del censo o días antes. No querían que se censen las diferentes casas, los condominios empezaron a cerrar sus puertas, hicieron correr hartos memes exclusivamente para que no abran las puertas a los censistas voluntarios. Esa vez el Comité Cívico ni la misma universidad pudieron agarrar y ayudar exclusivamente con los censistas voluntarios. El INE ha buscado a través de juntas vecinales diferentes actores para poder garantizar el tema de los censistas. Entonces, si ellos quieren hacerlo a nivel técnico, bueno, que pongan la comisión desde la misma universidad. No solo el que está encabezando esta opinión es el rector de la Universidad Gabriel Vicente Cuellar, y él tiene profesionales dentro de la misma universidad y que conformen la comisión, pues. No se cree que se haya hecho cosas malas. El censo ha sido algo técnico y tiene que cumplirse con temas técnicos. Me gustaría, según su criterio, que identifique un poco más certeramente quiénes han sido los que habrían organizado esa campaña para evitar que los ciudadanos cruceños lleguen a censarse. ¿A quiénes apunta? Apuntamos a los condominios, a gente de condominios que salían en las redes sociales, y todo el mundo lo sabe, que decían que no van a abrir sus puertas para que los censen. Hicieron circular videos, como les dije al principio, diciendo que estaban entrando gente a agarrar y asaltar, que no den sus datos, su información. O sea, a pesar de ese tema, se hizo el censo durante 3 días para poder llegar hasta los más rincones más alejados de las provincias. El INE ha hecho el trabajo respectivo de poder censar. Y en este momento somos el primer departamento que tiene 3.155.000 habitantes. Nos sigue La Paz y Cochabamba. Entonces nosotros no tenemos por qué agarrar y quejarnos, tenemos una población estimada. Ya lo digamos que ha dicho en el INE, en ese informe que ha estado el señor rector, y hay que preguntarle también a él. Resulta pues que antes del 2012, mi madre, por ejemplo, nosotros somos 5 hermanos, y yo tengo, por ejemplo, 2 hijos. El señor rector, ¿cuánto tiene y cuándo tenía su señora mamá antes, digamos, que tenga? Y diferentes actores políticos, la pandemia, y todos los actores que han podido llegar a la formación. Hay gente, discúlpenme en este momento, que se está dedicando a estudiar, a hacer maestrías, a especializarse, y no se está dedicando netamente a agarrar y tener, digamos, directamente familia. La migración que ha habido también referente hacia otros países, cuántas personas han migrado, cuántas personas han muerto en el tema del COVID, no es justificativo, pero aquí deberían haber puesto el hombro todo el mundo para hacer el censo y poder garantizar a través de la misma revisión. Como ahora, si quieren agarrar y poner técnicos para que puedan hacer la revisión, no hay ningún problema, hay que hacerlo. Todo el mundo tiene derecho a querer tener más recursos en Santa Cruz para que pueda haber más salud, más educación, todo, pero no hay que politizar el censo. Hay que hacerlo a nivel técnico y saberlo justificar. Varios actores están politizando el censo y están tratando de perjudicar la economía de los bolivianos a la bandera del censo. Y no podemos agarrar y permitir que puedan bloquear calles nuevamente a costilla del censo, ¿no? Muy bien, gracias, don Miguel Delgadillo, por haber hablado con nosotros esta noche. Que le vaya bien, buenas noches. Buenas noches.